Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En un nuevo programa de Aquí y Ahora con Tony Rueda. Te saludo con todo mi amor. Y bueno, te doy la bienvenida a este espacio y con un invitado muy, muy importante. Un invitado que nos va a hablar desde su experiencia en toda esta parte de los extraterrestres y todo esto. Porque, sabes, como te decía, los programas hoy no solamente son holísticos ni espirituales, hoy viene a complementar toda esta nueva temporada con temas totalmente diferentes, también lo espiritual y todo lo demás, pero a sumar cosas más importantes en este programa. Así que te doy la bienvenida a ti que nos estás viendo. Te invito por favor que le des clic al suscriptor en YouTube y que toques la campanita para que te lleguen las notificaciones y así que también te suscribas al Spotify en el podcast de Aquí y Ahora con Tony Rueda. Así es que pues recibimos con todo nuestro corazón y con toda la gratitud. Mi querido Leobardo Peña, estás aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y otras invitaciones que ya te estamos haciendo. Ya les daremos ahorita el aviso. Leobardo, para mí, yo lo he escuchado en diferentes programas con algunas otras personalidades, pero también sé que ha sido invitado en muchos programas de forma internacional, en muchos países, dada tu experiencia y toda tu investigación que has hecho. Leobardo Peña es un destacado explorador y investigador de diversos enigmas, así como testigo de las experiencias de contacto extraterrestre y actualmente recorre varios foros, congresos, etcétera. Y tiene también y dirige un programa y produce un canal documental que se llama Enigmas 360 grados por YouTube. Así se llama, Enigmas 360 grados en Facebook, YouTube e Instagram. Así que, pues, ¿qué te puedo decirle, verdad? Muchísimas gracias por estar aquí en este tu espacio, en este tu programa. Siéntete, es tuyo, el escenario es tuyo y pues yo estoy Muchísimas ávida gracias. de conocer y de poderte hoy tener aquí entrevistándote, que más bien es una charla de tu propia Claro. experiencia, de tu propia vivencia personal. Y creo que es muy importante lo que nos vas a aportar a todos los que te van a estar viendo a través de esta pantalla. Así que bienvenido, Leobardo Peña. Y la pregunta obligada, Leobardo, antes de entrar al tema, porque el tema es muy interesante, muy importante para nosotros. ¿Cuál es tu aquí, tu ahora? Mi aquí y ahora es un momento de felicidad en la presencia y la presencia pues de contigo por este espacio, ese espacio sagrado, pero también en presencia de todas las personas que nos están viendo en este momento. Así es, muchas gracias. Y fíjate, mi aquí, mi ahora, justo que hablas de presencia, es tocar este minuto, microsegundo de mi aquí, mi ahora, es estar presente contigo, comprendiendo todo lo que nos vas a aportar, pero sobre todo sintiéndolo, ¿sabes? Porque creo que a mí en lo particular, sentirlo va a ser un enorme regalo para este día de Antonieta Rueda. Y el tema que nos viene a presentar Leobardo es el contacto extraterrestre y cómo se relaciona con la conciencia humana. ¡Wow! ¡Qué título tan interesante! Y bueno, pues el escenario es tuyo. La verdad que no creo que pueda intervenir mucho. Quiero que tú hables y plasmes y nos ilustres de toda esta experiencia personal que has tenido desde chiquito, como me decías, ¿no? Y que vivenciaste todo esto. Entonces, adelante. Muchísimas gracias nuevamente, Tony, y a todas las personas que están viendo este video. Pues Leobardo Peña, para quien no me conoce, pues una persona totalmente normal, ¿no? Que pues ha estado en la búsqueda, sobre todo, y que ha sido encontrado precisamente por un tema que es muy, de alguna forma, ha sido muy estigmatizado, ¿no? El fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, se ha viciado de alguna forma, pero de acuerdo a pues, los testimonios que me ha tocado vivir, y sobre todo es algo que ya le sucede a muchas personas. Muchas personas ya son testigos de esta experiencia visual a través
de videograbar, de fotografiar un objeto volador no identificado, que es como primeramente se debe de entender antes de dar el salto cuántico a decir es una nave extraterrestre o una nave tripulada. Bueno, me tocó a muy temprana edad, prácticamente 9, 10 años, ser testigo de lo que es el avistamiento de un objeto volador no identificado junto con mi familia. Y no me interesaban estos temas, a mi familia no le interesaban estos temas, sin embargo la historia en mi familia sí era un atractivo. Mi hermano, que ya ha trascendido hace un par de años, pues él me intuyó, me llevó precisamente a estos caminos de la historia, de revisar mucho estas partes de las tradiciones ancestrales, y ahí es donde me enganché mucho en esta parte. Yo trabajé durante muchos años en la industria de disquera, un trabajo totalmente normal, y nunca me imaginaría que estaría indagando e investigando en estos dos mundos, en lo que es la sabiduría ancestral y también en la parte del fenómeno ovni. Como menciono, esto fue más o menos a los 9, 10 años, cuando yo vivía muy cerca del Aeropuerto Internacional de México, aquí, y pues pude observar un objeto cilíndrico, sí, una forma muy ovoide, pero totalmente alargada, surcar el cielo de una forma que no es muy normal a un helicóptero o incluso a un avión militar, ¿no? Como podríamos llamarle. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento. Años más tarde, entre unos 20 años más o menos, en el Valle Sagrado de Tepoztlán, que es un lugar maravilloso, que incluso es un lugar muy caliente dentro de lo que es la ovnilogía. Hay muchas personas que van precisamente con sus cámaras a vivir ese tipo de experiencias. Junto con 3 testigos amigos hacíamos senderismo en este valle y fuimos testigos también de un acercamiento de un objeto que ya no le podría llamar objeto volador no identificado, sino que ahora sí plenamente lo identificamos, cómo bajaba del cielo a esta altura de la atmósfera, bajar muy rápidamente, quedar en medio del pueblo, porque nosotros estábamos acampando en una montañita de Tepoztlán, y precisamente nos empieza a hacer una ráfaga de luz. Wow. Y de los 4 que estábamos ahí, he sido el único que hasta este momento me he convertido en difusor. La historia va continuando porque me interesa el tema. Aquí en México recordarás que hubo pues una tendencia sobre el fenómeno ovni en los programas de Nino Canún. ¿Y usted qué opina? Sí. En donde he tenido la fortuna también de haber sido amigo personal de Luis Ramírez Reyes, que también ya ha partido de este mundo, y pues él fue el creador precisamente de la nueva era OVNI con estos programas, donde precisamente surge el investigador, periodista Jaime Maussan. Sí. Y dentro de de este paquete de información, de allegarme, me iba de pinta, ¿no? En la universidad, porque era la época universitaria, me iba de pinta a estos programas. Wow. Y ahí conocí a Jaime Maussan, conocí a Luis Ramírez Reyes, pero conocí a lo que hoy es un gran amigo, escritor y reconocido, contactado a nivel mundial, Sixto Paz Wells. Wow. Comienzo a buscar información y me busco grupos de contacto. Entonces entro a grupos de contacto y en el año 2007, ya hace 15 años, empiezo a vivir un contacto directo con estos seres. ¿En serio? Esto fue en el Valle de las 7 Luminarias, en Guanajuato. El Valle de las 7 Luminarias es un lugar que hay 7 cráteres que están en Valle de Santiago y que curiosamente están distribuidos misteriosa o enigmáticamente con la constelación de la Osa Mayor. Hacen un espejo. Pero habíamos sido citados porque las experiencias de contacto pueden darse de diferentes formas. Pueden darse presenciales, de alguna forma física, puede ser en sueños o a través de mensajes telepáticos, es decir, esa transmisión de pensamiento a distancia, o lo que se llama la psicografía. Se recibe un mensaje, esta onda telepática, y uno siente el impulso de escribir. Y es una forma de comunicación que muchos de los contactos a través de la historia pues han tenido ese tipo de experiencias. Y es así como vamos entablando ese diálogo con estos seres.
Y estos seres, porque existen diferentes agendas de contacto, es decir, hay una gran cantidad de civilizaciones que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. La que me tocó vivir y por la cual hoy estoy aquí y agradezco nuevamente la oportunidad haciendo difusión de un mensaje, es todo un proyecto de llegar a los seres humanos, lo que llamamos agenda o contacto extraterrestre, que se manifestó en los años 70, precisamente con el líder que fue la familia, mejor dicho, Paz Wells, que es Charlie, Rosemary y Sixto Paz Wells, que lo acabo de mencionar. Sí. Ellos tuvieron contacto en el desierto de Chilca, en el Perú, y estos seres les hablaban de una historia y de un proceso y de una intención por la cual entablar contacto con los seres humanos. Hay otros tipos de contacto extraterrestre, y esto también surgió, precisamente hace ratito hablábamos de Jaime Maussan, y hubo un programa que también cambió mi vida, que es 60 Minutos. Sí, claro. De Juan Ruiz Gili. De Juan Ruiz Gili, sí. Y obviamente era periodista Jaime Maussan. Bueno, ahí se logra un documental que cambió, al menos a mí, en mi vida, mi percepción de este tema, y me atrajo profundamente, que es el caso de Edward Billy Meyer, un contactado suizo que había perdido un brazo, pero ha logrado las fotografías y los videos más contundentes de la historia. Ha habido otros contactados, pero los de Billy Meyer han sido los que han revolucionado este tema, han sido verídicos. Exacto. Entonces, bueno, entro en contacto con estos grupos que mantienen esta relación, y como menciono, desde el año 2007 vengo teniendo estas experiencias como testigo, después como investigador, porque eso es algo que sí se tiene y siempre sugiero. No podemos quedarnos solamente en la experiencia, tenemos que verificar, porque incluso estas civilizaciones, ¿cómo sabemos que no tienen alguna mala intención? Claro. Tenemos que investigar. Y de acuerdo a estas investigaciones hay una serie de informaciones que nos llevan a poder verificar la real historia de la humanidad. Y para ello nos hacen explorar ciertos lugares. Entonces pasamos de estudiar lo que es el fenómeno ovni, la relación con estos seres, que es el contacto extraterrestre, pero después hay una historia que se relaciona con la antropología, con la sabiduría ancestral e incluso con la ciencia. Y es lo que me he dedicado a lo largo ya de 15 años, ¿no? Llevo 30 años investigando lo que es este tema. Sí, pero ya tácitamente 15 años. 15 años viviendo la experiencia y pues prácticamente una década ya siendo difusor, es decir, todo esto que he obtenido de información, crear contenido y poderlo compartir con la gente, es decir, volverse uno difusor, pero de aspectos positivos. Exacto. De algo que puede entrar dentro de ese ambiente de la conciencia, como has titulado este programa. Exacto, sí, porque decías algo, yo me acuerdo que escuchaba mucho a Jaime Maussan en ese programa con Ruiz Gili, y era impresionante la información que nos daba, las fotografías, incluso él mencionaba también que había sido... Oye, Leobardo, ahora cuéntame, ¿qué... o sea, de verdad, sí, a mí me gustaría saber qué experiencia sentiste, qué emoción vino o qué emociones vinieron. ¿Te quedaste paralizado? ¿Qué pasó cuando tuviste ese encuentro con este llamado, con este contacto, con todo esto? ¿Qué sucedió? Creo que sería increíble conocer de alguien que sí ha vivido todo eso y que hoy lo tengo frente a mí y que de verdad, mira, se me pone la piel chinita de las veces que hemos platicado de esto, que han sido muy poquitas, pero se me hace algo importantísimo que la gente también conozca. Primeramente, cambia mi paradigma de percepción, ¿no? Cuando hablamos, pues estas experiencias de cómo se inicia ese entusiasmo, porque empezamos prácticamente por el entusiasmo, como muchas personas, con el avistamiento, pero ya el generar precisamente el contacto directo con las naves, ¿no? Ciertamente es un temor hacia lo desconocido, es si realmente todo lo que nos han contado, lo que hemos visto en películas,
lo que otros testigos han manifestado, ahora lo estoy viendo, lo estoy viviendo, lo estoy encarnando. Y bueno, la segunda parte es cuando se tiene el contacto directo con estas inteligencias. A mí me tocó vivir esta experiencia directa en el Valle de las Siete Luminarias, allá en Guanajuato, que es un lugar donde están 7 cráteres, en donde se hace reflejo con la constelación de la Osa Mayor. A través de estos mensajes telepáticos hacían una invitación para estar y entablar en un sitio muy específico, energético, porque también aquí hay algo muy importante donde se relacionan los lugares. Los lugares también sí generan un vínculo mucho más fácil para poder entablar contacto. Primeramente porque son vórtices energéticos. Magnitudes telúricas que produce la Madre Tierra en vibración, en donde ellos pueden entablar estos portales dimensionales y acceder a esta realidad. Cuando me tocó vivir esta experiencia con un ser llamado Mardox, él se plantea o se presenta en una forma holográfica. Hoy sabemos que a través de la tecnología, hace muy poco, hace unos cuantos días, se acaba de dar la noticia de que se ha creado primeramente la transportación de información a través de hologramas. Y eso es una tecnología que apenas la estamos experimentando. Entonces estos seres, así como en las películas de Star Wars, ¿no? Que es hace ya una treintena de años, ¿no? 3 décadas. Manifestaban que había la posibilidad de comunicarse a través de hologramas, pues estos seres realmente utilizan uno de tantos mecanismos para comunicarse. No tuve la experiencia física, pero sí ese encuentro con esta inteligencia de forma holográfica. Se decía llamar Mardox, venía de una galaxia que es Andrómeda, ¿no? Y hay muchas otras civilizaciones que se agrupan para entablar y generar un contacto, una agenda de contacto extraterrestre. Este ser me compartió cosas que iba a vivir en el futuro a través de la investigación. Yo no tenía idea de lo que iba a vivir en el futuro. Esto lo conté con las personas después de vivir esta experiencia, porque nosotros primeramente entramos en contacto bajo la dinámica de la meditación. Es decir, vamos a crear las condiciones armónicas para ser una buena antena. Entonces entramos en la meditación, en la calma, la mantralización para estar en un estado de frecuencia, que es una dinámica que la hacemos en los grupos de contacto. Y de pronto con los ojos cerrados veo una luz. Con los ojos cerrados veo la fluorescencia. Mis compañeros están con los ojos cerrados. Éramos alrededor de unas 10 personas. Y de pronto abro los ojos y veo a este ser delante de mí. Entonces obviamente me quedé paralizado. No pude entablar una palabra junto a mis compañeros. Pero bueno, cuando termino la experiencia, este ser se va difuminando, esta esencia o este holograma, y les comparto la experiencia a mis amigos, y hay un efecto también de verificación, porque hay lo que nosotros llamamos protocolos. ¿Cómo sabemos que no es el juego de la mente lo que está forzando a crear una realidad? Por mi propio entusiasmo. Entonces se dio una circunstancia de que nosotros estamos viviendo esta experiencia a las 3 de la mañana, de un domingo, de sábado a domingo, el domingo a las 3 de la mañana. Estamos meditando dentro de este cráter. Bueno, el lunes me habla una amiga diciendo que tuvo un sueño, describiéndome todo el escenario que estaba yo viviendo y a un ser que estaba delante de mí y que me toca el hombro. Exactamente la misma escena que viví. Estos seres generan este tipo de circunstancias para que nosotros podamos verificar los hechos. Esto es muy importante decirlo, porque muchas veces lo que llamamos el síndrome del contactado puede ser que el contacto sea real, pero después el ego, el entusiasmo, la ilusión y el mensaje, o que después se corten los mensajes, se pueda forzar la experiencia de contacto. Para eso existen lo que llamamos protocolos de contacto. ¿Y tus compañeros no tuvieron ninguna vivencia? O sea, no visual, sino como de
de sentir o de vibrar o de desmayarse o de perderse o no sé. Lo único de que perderse sintieron, así como lo único que sintieron fue una presencia, Uh-huh. pero ellos nunca abrieron los ojos, ni vieron esta luz. Yo pensé que por ser el único testigo, Uh-huh. yo me estaba alucinando y creando precisamente esa información o esa realidad. Uh-huh. Pero cuando me llega la información de una persona que estaba totalmente ajena al momento Y que ni siquiera sabía dónde estabas tú. y que describe la escena que estaba viviendo, eso para mí fue una corroboración. Claro. Todos fuimos testigos de avistamientos, Uh-huh. pero los avistamientos también los podemos confundir con satélites. Okay. Uh-huh. Pero la velocidad y la fluorescencia que ellos emiten Uh-huh. también es una condición también dentro de los protocolos. Claro, porque es la información que tenemos todos de cuando vemos un ovni con muchas lucecitas y girando a velocidades inesperadas, decimos que ese es un ovni, ¿no? Uh-huh. Tienen características. Uh-huh. Más o menos a las 9 de la noche es cuando pasan los satélites. Uh-huh. Y podemos, con el reflejo del sol, pues se ve que se alumbran. Uh-huh. Y podemos identificar o con el entusiasmo vimos un ovni. Uh-huh. Pero no, cuando cambian de dirección, hacen zigzags, Sí. o incluso vienen en formaciones de 3 o 4, Uh-huh. ya no son satélites. No, ya son estas naves llamadas ovnis, ¿no? OVNIs. Uh-huh. Y nos han tocado experiencias en montañas, Uh-huh. y que nuevamente menciono, las montañas juegan un papel muy importante Sí. Uh-huh. dentro de esta vibración para que se manifiesten. Uh-huh. Uh-huh. Tal vez es una cierta condicionante, Uh-huh. pero hemos visto también objetos que no son naves, Uh-huh. pero nosotros dentro de esta terminología del contacto les llamamos caneplas. Uh-huh. Las caneplas para ellos son los drones. Okay. Hoy nosotros conocemos el clásico dron, que es una cámara Sí, sí, sí. para vigilar, Uh-huh. para Uh-huh. monitorear. Uh-huh. Ellos tienen esferas, esferas con cámaras, y pasan totalmente desapercibidas. Y esas las hemos podido tener a unos 10, 20 metros enfrente de nosotros. Uh-huh. Y es algo espectacular también. Wow. Fíjate, ahorita que dices, ahorita nos estabas platicando, bueno, antes de empezar el programa, de algo también en Tepoztlán, ¿no? Que estuviste, ahorita hablabas de la parte de Guanajuato. ¿Y qué pasó cuando fuiste también a este paseo de investigación, de exploración en la parte de Tepoztlán? Porque Tepoztlán es un área mágica, yo digo que es un lugar de los más mágicos que hay, Uh-huh. que tenemos. Te voy a decir por qué. Porque yo visité un lugar que se llama el Punto Cero. Uh-huh. A mí ese lugar me impresionó por la belleza, por todo lo que creamos ahí, por los árboles, porque hay un vórtice también pequeño pero importante de verdad que te atrapa, o sea, te atrae para que lo veas y dices, wow, ¿no? Es como la conexión con la madre tierra, bueno, así yo me conecté, y más adelante me acuerdo que encontramos un círculo muy grande, en una superficie muy grande, como un dibujo, así como lo hemos visto en algunos países, que se plasman los dibujos. Uh-huh. Bueno, yo vi eso real, yo lo había visto en un video, como información, pero cuando lo vi real ahí, dije, wow, y me dijeron, es que aquí viene un ovni. Uh-huh. Uh-huh. Hay muchos lugares aquí Uh-huh. en México que he Uh-huh. investigado, como menciono, pasar de testigo, investigador y después explorador. Ajá. En México, precisamente ese contacto con Mardox, con este ser Uh-huh. que asume llamarse así, de esta Uh-huh. forma, lo que me mencionaba era que habría que entablar viajes, ¿no? Uh-huh. y relacionarnos con información, Uh-huh. con lugares que eran hangares Uh-huh. de estas civilizaciones o de esta agrupación Uh-huh. que se llama Confederación, que también se ha malinterpretado por ahí por el internet, Uh-huh. pero es una agrupación de diferentes civilizaciones que está contactando con los seres humanos, Claro. con un propósito mucho más antropológico Uh-huh. y mucho más espiritual. Y espiritual, resignifiquemos la palabra de que no es un dogma, Uh-huh. sino estaríamos hablando de que están entablando una relación
para fomentar mutuamente el desarrollo de la conciencia. Y juegan un papel muy importante estos lugares porque son sitios de sabiduría ancestral. Exacto. Muchos de estos lugares sí son lugares de hangares, pero otros son retiros intraterrestres. Es decir, también hay una historia oculta que se nos ha develado, ¿no? O revelado acerca de que estos seres se mezclaron con los seres humanos en la antigüedad. Hablamos de la parte ancestral y hablamos de los mayas, de los incas, de los hopi, de los egipcios, pero hubo otras humanidades con estos continentes perdidos que le llamamos Lemuria en el Océano Índico, entre África y Australia, lo que sería Mu, que se ha confundido con Lemuria, pero está en el Océano Pacífico, y lo que está en el océano que lleva su nombre, el Atlántico, la mítica Atlántida. Entonces, de ahí surgen humanidades, pero estos seres son humanos y con los mismos defectos que tenemos, pues tuvieron la mala idea de mezclarse y tener descendencia. Es algo que no se preveía, es algo que no se estaba permitido, pero se habla precisamente de ello. Y se hablan en escritos, por ejemplo, la Biblia habla en el Génesis 6, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, pues tomaron por esposas y procrearon hijos, creando a los gigantes o a los nefilins, los cabezas alargadas. Pero hay un antecedente a esa historia de la Biblia que todos conocemos y tenemos en casa, que es el libro de Enoc. El libro de Enoc es el Génesis del Génesis. Ese libro que fue encontrado en Qumran, allá en el Mar Muerto, ese libro se llama el libro de los vigilantes. Y es precisamente la historia que menciona la Biblia. Entonces muchos de estos seres se han quedado después de este gran diluvio universal a resguardar la real historia de la humanidad. Entonces tenemos una relación múltiple, ¿no?, con estos lugares de poder, como Tepoztlán, como me mencionaban, el Valle de las Siete Luminarias. También he entrado en contacto con cuevas y puertas dimensionales, aunque suena muy descabellado, en el volcán Iztaccíhuatl, por ejemplo, que hoy está mayormente publicitado, ¿no?, por las cámaras que existen ahí de las televisoras, del CENAPRED, como hay objetos que entran dentro del volcán Popocatépetl con actividad. Y sobre todo yo he investigado mucho esta parte del Iztaccíhuatl y también tiene unas cavernas muy interesantes. Entonces, esta relación entre el ser humano y los seres extraterrestres da un vínculo para retomar nuestra conciencia planetaria. Yo creo que esa es la palabra que funcionaría para comprenderlo. Exacto. Ahora, en toda esta parte de la investigación y de la exploración entre países, sabemos que Rusia y que Estados Unidos están muy interesados en, no sé si en identificar a estos aparatos, bueno, voy a así decirlo, porque también traemos mucho la información de que lo que vemos volar son como naves que manda o Estados Unidos o Rusia para como que estarnos vigilando al mundo, ¿no? No digo que México nada más, sino al mundo, porque por intereses, por una guerra de poderes, por lo que tú quieras y mandes, pero también sea como tú hablabas o en esta parte de lo positivo que hay que ver de ellos, pero nos dejan ver el lado negativo, el miedo, el pánico y que nos van a venir a invadir y todo esto. Y tú hace rato me platicabas de lo positivo que le has puesto a esto y lo positivo que podemos ponerle nosotros para minimizar todo eso. Yo digo que es un control, una manipulación para entrar en ese pánico, ¿no? Y entonces cuando entramos en ese pánico, obviamente, te vas a prestar a que te invadan, ¿no? Que te sientas invadido y entonces te desapareces y por miedo, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. La real invasión ha sido psíquica, ¿no? Ha sido mental, porque el fenómeno ovni se ha creado ya una cultura.
Ya es muy común que hablemos de fenómeno ovni, Ajá. de contacto extraterrestre. Antes, si hablábamos de esto, éramos tachados de locos. Pero hoy ya tenemos parte de una culturización, ¿no? Sí. No solamente por los casos más emblemáticos, que digo, el caso Roswell, que es del año 47, es el caso más tergiversado. No solamente hubo un estrellamiento, hubo 4, y no solamente en Estados Unidos, ha habido aquí en México, ha habido en Rusia. En México fue en 1977. He tenido la oportunidad dentro de las investigaciones que personas, por ejemplo, en el Estado de México, fueron testigos de un estrellamiento de un ovni y recuperaron un cuerpo. Tengo fotografías de ese cuerpo. Wow, ok. Es algo que no es ciencia ficción, no estamos hablando de una película. El hecho es de que se ha creado una mala cultura, ¿no? Se ha popularizado a través de los medios de comunicación un estigma de decir que son malos. Ciertamente sí hay unos que son depredadores, que hay que tener mucho cuidado, pero estaríamos hablando de un 10% de civilizaciones que no están de acuerdo con el cultivo de esta humanidad en este planeta, y hay un 90% que está tratando, bajo ciertas variantes, de entablar un estímulo para la humanidad. Estas versiones que nos han dado estos extraterrestres es que esta tergiversación o violar sus propios códigos, por ejemplo el mezclarse con los seres humanos, es algo que estaba prohibido. Entonces, más que ayudarnos, nos han perjudicado, porque eso también se ha ocultado. Entonces, así como los seres humanos vivimos dentro de la psicología o dentro de la familia secretos y memorias ocultas, pues se trata de que este contacto con ellos nos biodescodifiquemos de alguna forma, por poner una palabra muy contemporánea, pero podamos entrar a la memoria y restablecer nuestra psique y nuestra identidad. Saber quiénes somos, en qué momento nos encontramos y qué es lo que quiere el universo precisamente de esta humanidad que ha sido sembrada en este planeta. Exacto. Porque esta parte de encontrar ese cuerpo, ¿qué forma tenía ese cuerpo? Era un ser muy pequeñito, yo creo que aproximadamente un poco más de 1 metro. Los extraterrestres que se conocen es como 1,5 metros, y mucho más altos, hay de 3 metros, por ejemplo. Pero este aparentemente era un ser muy pequeñito. Lo analizó un médico forense que llegó a la escena y determinó que no era una deformación, no era un humano, que el tipo de piel, el olor que desprendía era totalmente distinto a la piel quemada de un ser humano, y dio fe precisamente, y está documentado precisamente el testimonio de un forense. Desgraciadamente, como en muchos casos, llegan siempre las autoridades, tanto mexicanas, que llegan de otros países, precisamente para llevarse las evidencias. Y ya no se supo dónde quedó, primeramente, el objeto, y obviamente también los restos de este ser, no sabemos dónde quedaron. El caso que menciono de 1977 en Puebla, en la Sierra de Puebla, tuve la oportunidad, y esto obviamente no puedo decir los nombres por las fuentes, porque fueron exmilitares quienes me lo platicaron, de alto rango, exmilitares, generales, y ellos me planteaban que existió en algún momento dentro del gobierno mexicano una sección para investigar el fenómeno ovni, cosa que ya no se lleva a cabo ahora, ya no hay ningún interés, pero en ese momento, tanto ese estrellamiento de Puebla como en San Luis Potosí, rescataron los cuerpos. O sea, me lo plantearon militares. No cualquier persona. No, claro. Y llegaron precisamente pues comitivas de nuestro país vecino a llevarse todo. Claro. Entonces vuelve a ser un sistema de ocultamiento. Hoy, gracias que ya no se está ocultando, porque las desclasificaciones del 2017 al 2022 ya no pueden tapar el sol con un dedo. El sol con un dedo, claro. Entonces las desclasificaciones ya son contundentes. Ellos ya están asumiendo que pues el fenómeno es real, pero tiene un trasfondo que realmente nos están ocultando. Tiene que ver una parte del desarrollo del despertar de la conciencia, un estímulo, porque estos seres precisamente han perdido su condición
humana, pero en cuestión de los elementos vitales que son el desarrollo de los sentimientos y las emociones. ¿Cómo los han perdido? Primeramente porque están fuera de su sistema, de su planeta cuna. Están tan desarrollados científicamente, o sea, porque nos llevan miles de años adelantados científicamente, que precisamente la ciencia, ¿qué es lo que hacemos con los celulares, con las computadoras? Estamos en una charla de café y estamos con el celular. Es decir, ya no tenemos ese contacto, interacción, ni contacto, ni atención. Atención, exactamente. Sí. Entonces eso nos ha desensibilizado. Más una tecnología que está en ese nivel. Entonces, nosotros que estamos prácticamente en un punto de quiebre, estamos yendo hacia esa dirección. Entonces, lo que tenemos que es evitar ser como ellos. A veces decimos, hay que ser igual de tecnológicos, hay que ser espirituales como ellos. No, hay que ser nosotros mismos. La parte humana. Pero hay que ser nosotros mismos. Por eso nuestra parte humana, ¿no? Sin dejar de estar como habitando esta parte, digo, está bien tecnológicamente hablando, está bien porque hemos ido avanzando, pero que esto no sea el único recurso porque nos desconectamos de esta parte humana. Y lo que he descubierto mediante este contacto, hay algo que me dijeron y lo he tratado de cumplir al pie de la letra, que ellos mencionan que hay que estar en contacto con guardianes de tradición, porque son los herederos del conocimiento antiguo y de todas aquellas metodologías para aplicarlas a la vida diaria. Porque yo cuestiono, ¿no?, como investigador y como testigo precisamente de la experiencia, ¿de qué nos serviría tener un contacto con un ser extraterrestre si no va a aportar algo a nuestra vida? ¿De qué sirve una relación que no aporte a nuestra vida? Tiene que haber un aporte. Claro, por supuesto. Por eso se coincide con ellos. Exactamente. Entonces, el poder comprender cuál es la intención de ese contacto nos va a ayudar a desarrollar y a desbloquear precisamente esa amnesia en que hemos caído por los sistemas. Una por parte de ellos, porque también tienen sistemas para bloquear precisamente la historia, nuestra mente, el propio ADN. En nuestro ADN se guarda toda la información del ser humano, transgeneracional. Se guardan memorias. Platicábamos en alguna ocasión, te comentaba que científicos ingleses habían creado ADN artificial. En ese ADN artificial se guarda información como música, datos, multimedia, en la célula o en la parte vital del ser humano. Cuando se dice que el 10%, todavía la ciencia cree que ese 10% son las características biológicas, la información codificada biológica, y el 90% dice que es gen basura. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una calculadora científica y la utilizamos solamente para hacer sumas y restas y decimos que lo demás no funciona, no sirve? No, solamente es que no lo sabemos aplicar. Entonces, en nuestro ADN hemos podido encontrar precisamente geometrías en la sangre en donde está la información de la experiencia. Al inicio de la charla me decías del aquí y ahora, de la presencia, pero esa presencia es información y esa información la podemos transmitir a esa fuente que llamamos Dios, pero Dios no es una materia, es una energía. ¿Y cómo? Si nosotros somos densos, físicos, materiales, ¿cómo podríamos transferir información? Es porque el ser humano se convierte en un agujero de gusano, en un portal dimensional. Esto, obtuve esta información entre el año 2010, 2011, y recientemente, años posteriores, se dio a conocer noticias de que los científicos rusos habían investigado el ADN y habían encontrado perturbaciones electromagnéticas. Y esas perturbaciones electromagnéticas, si se puede generar una alta vibración de energía, se puede convertir en un agujero de gusano. Y eso verifica los dichos de estos seres. Entonces, la parte central de este estímulo por el cual estos seres están entrando en contacto es estimular al ser humano a que recobre precisamente esa memoria y podamos vivir la experiencia de la dualidad y ellos puedan aprender también de nosotros. Exacto.
Fíjate qué importante todo lo que nos estás compartiendo, porque creo, para mí, yo creo que tendría que estar contigo charlando varios meses. A mí se me hace muy interesante esta información y yo creo que hoy el ser humano estamos más abiertos a poder comprender, para también saber. ¿Te acuerdas de esa película de Cuando el destino nos alcance? Uh-huh. No sé si es una preparación, no sé, pero sí estar como listos, pero no panicados, sí, sino como aceptar a lo mejor todos estos cambios. ¿Cómo te lo podría decir? A que si vemos algo como esto del ovni, como estos seres de diferentes formas y demás, no sé, yo no sé cómo voy a actuar en el momento que lo vea, porque ahorita fíjate, ya me estoy declarando, ¿no? Uh-huh. Que tal vez en algún momento de mi vida voy a verlos, ¿no? Pero que los reciba con esa información de comprenderlos y del mensaje que me traen es sabio, del mensaje que me traen es: vuélvete colaborativa con esto y no nos tengas absolutamente resistencia, sino únete. Te digo, lo estoy hablando así, cuando sea el momento, si es que viene ese momento, o en mi otra vida, que yo pueda entender y comprender, de recibirlos y coincidir con ellos, que sea justo para crear otro nivel de conciencia. Y has hecho algo maravilloso, precisamente una preparación. Uh-huh. Y esa preparación precisamente se da en la sabiduría ancestral, uh-huh, y en la exploración. Sí. Porque estos seres han resguardado precisamente esa información, uh-huh, y la han heredado a estas culturas ancestrales. Uh-huh. Cuando hablamos de ese mundo intraterrestre, de estas otras humanidades que, uh-huh, guardan esta información, se nos ha marcado también esta agenda. Por eso vamos a explorar incluso cuevas. Acabo de regresar hace unas semanas, precisamente de una expedición, uh-huh, a Cuetzalan, Puebla, sí, que es una cueva que ha sido investigada por Servicio Secreto, uh-huh, inglés. Wow. ¿Qué es lo que están buscando en estos lugares? Hay un lugar que se nos mencionaba también, que está en el Ecuador, uh-huh, que es la Cueva de los Tallos, uh-huh, en donde hubo un investigador, Juan Morix, en la época de 1969, uh-huh, que él está ante notario público lo que encontró, uh-huh, una biblioteca metálica. Wow. Es decir, planchas de oro, uh-huh, con signos, uh-huh, y enseñanzas. Uh-huh. Eso es lo que están buscando militares, porque eso lo descubrió Juan Morix en el año 69, uh-huh, pero en 1976 llegaron una comitiva militar, uh-huh, forzada a estos lugares sagrados, a esta cueva, uh-huh, que se llama Tallos porque hay un ave que anida en las profundidades de este lugar, uh-huh, y es muy sagrada para los nativos Shuar. Uh-huh. Bueno, pues en 1976 llega una comitiva inglesa, uh-huh, comandada por Neil Armstrong. No. Que estaba buscando el hombre que, uh-huh, estuvo en la luna. Y que cuando sale, uh-huh, le preguntan, ¿qué es lo que encontraron? Y él guardó silencio y solamente atinó a decir: lo que encontré allá abajo me sorprendió más que lo que encontré en la luna. Y vaya que podemos hablar, uh-huh, de historias de lo que hay en la luna. Claro, imagínate. Pero no se posicionaron, no se lo llevaron. Sí, hay cosas que sí extrajeron. Uh-huh. Pero hay una agenda que es una parte de la extraterrestre, uh-huh, sí, para que saber que tenemos un vínculo con ellos. Uh-huh. Pero los intraterrestres, es decir, sus descendientes, que no tendría que haber descendencia, uh-huh, pero la hay, uh-huh, pero gracias a... las cosas suceden por algo, sí, incluso históricamente. Sí. Si no, no hubiera guardianes de esta, uh-huh, información. Sí, totalmente. Entonces, una de estas agendas es, primeramente, entrar en contacto con ellos, uh-huh, que son las grandes fraternidades, que se habla en la parte mística, las hermandades como la Hermandad Blanca, uh-huh, entrar en contacto con la parte física, arqueológica, que son planchas metálicas, uh-huh, que incluso son muy buscadas por los mormones, uh-huh, uh-huh, y que están aquí en México también. Uh-huh. Esta investigación que acabo de regresar es para ello. Mormones?
Los mormones es una religión que habla de que un espíritu, a los cuales llaman un ángel, que es Moroni, pues le dio a Joseph Smith, cerca del año 1800 y fracción, ¿no? Siglo XIX, le dio unas planchas metálicas de oro, y estaban en un idioma egipcio, que hacen tendencias, porque los mormones dicen que llegaron tribus de judíos aquí a América, pero ¿qué tienen que ver las letras, ¿no? De esos símbolos egipcios con los hebreos y llegados aquí a América? Bueno, pues le están buscando esas planchas de oro metálica, las buscan. Y algo que hemos también, tal vez podríamos hablar en otra ocasión, porque dentro de esta expedición encontramos en el núcleo olmeca, que es la civilización más antigua de Mesoamérica, en estelas de piedra encontramos letras hebreas. Wow, sí. Y ese es un tema también muy interesante. Porque ahí estaríamos entrando en que la historia nos las han contado al revés. El viejo continente, que es Europa, está buscando sus orígenes en América. Sí. Cuando en América fue quien llevó mucho conocimiento a Grecia, a Egipto, a Inglaterra, incluso fue contemporáneo de los sumerios. Podríamos tener esa tesis. Qué interesante. Híjole, es que sí nos podríamos pasar, no sé, meses hablando de esto. Y de verdad yo estoy impactada con toda la información. Y mira que fue muy poquito, es como una capsulita súper chiquita, pero te estás llevando información muy importante. Vamos a seguir con Leobardo en varios programas, pero bueno, hoy se está terminando el tiempo del programa. Yo te quiero agradecer tu presencia. Te vuelvo a invitar, suscríbete al canal de YouTube Aquí y Ahora con Tony Rueda para seguirnos, aplica la campanita para que reciba las notificaciones. Pero también yo hoy te quiero decir algo importante. Leobardo Peña, pues yo lo he seguido con un amigo que lo quiero mucho. Yo conocí a Leobardo Peña a través de ese programa con Agustín Hernández. Y por eso hablo de coincidencias, Leobardo. Estuvimos juntos en un programa también con Agustín, tú y yo, y éramos varias personas en esa conferencia. Y me acuerdo que tú hablabas justo de la interconexión, ¿no? Estamos hablando de toda esta parte, pero creo que en ese momento, en ese fragmento chiquito, yo me acuerdo que le dije a Agustín, oye, qué interesante es la conversación, aunque estuvimos 5 o 6 hablando del tema que hablábamos, era cómo te interconectas, porque la energía llama, la energía se conecta. Y me acuerdo que ahorita que estamos haciendo todo el proyecto de hombres, vuelvo a insistir con Agustín, oye, fíjate que esto, me dijo, oye, invita a Leobardo, platica con él y no sé qué. Leobardo ayer estuvo aquí en la casa conmigo, bueno, no vamos a hablar de fechas, pero estuvimos platicando mucho de esto y trajo a un hombre maravilloso también, Fabián, que próximamente lo vamos a tener por aquí. Porque algo que les quiero mencionar, hablando de toda esta parte de teoría, de investigación, de difusión que hace Leobardo, también toda la parte ancestral que conecta con todo esto, es conexión totalmente. Leobardo va a estar con nosotros en el proyecto de Reconectando con mi maestro ancestral. Y sabes, que tú estés ahí 3 días con Leobardo y con los demás coaches, encontrándote esa sabiduría ancestral, conociéndola más de fondo, conectándote más con esa ancestralidad, te juro que te vas a dar un regalo que en tu vida te vas a volver a dar. O a lo mejor sí, pero que sea el primer contacto que tengas con ese maestro ancestral que eres tú. Y este evento va a ser del 24 al 27 de junio, en donde Leobardo va a estar con toda la parte teórica, Agustín con toda la parte del árbol genealógico, de las emociones, de todas estas cosas que después te vamos a dar el programa en cuanto estés inscrito.
Valentín va a estar con toda esta parte espiritual. Tenemos sorpresas impresionantes para ti, no te las voy a decir ahorita, pero hay sorpresas bien, bien importantes. Y Fabián viene a ver, porque Fabián es un maestro chamán con el linaje ancestral. Olmeca. Entonces, imagínate tener a estos 4 seres que vienen a darte información, a que de verdad que te conectes con ese maestro ancestral que eres tú y tengas una perspectiva de vida diferente, que construyas, que transformes, que te reinventes cada momento de tu vida. No nada más ahorita, sino vas a tener como toda esta información que la vas a aplicar y la vas a habitar y la vas a hacer un estilo de vida. Entonces vas a poder tener herramientas para seguir, ¿no? Yo platicaba con ellos, hacen una caminata preciosa cada año. Dije, que sea ustedes una nueva manada, una nueva hermandad, en donde mientras más se sumen, por eso digo, las coincidencias son diosidencias para mí. Así que te invito a que vengas a este evento del 24 al 27, no te lo pierdas de verdad, y aprovecha el precio de preventa, de verdad, te invitamos a que estés. Pues para despedirte, una frase así que llegue, que te conecte más. Investiguemos, sepamos actuar en el sano ejercicio del cuestionamiento, y que eso es lo que nos va a dar siempre las certezas para obtener una mayor conciencia, o ese despertar de conciencia que siempre hemos deseado. Y agradecerte. Muchísimas gracias. Y en el siguiente programa pues vamos a hablar de todo esto, pero me gustaría también que tocáramos el tema de la palabra equilibrio. ¿Te acuerdas que hace ratito la mencionaste? Sí. Es bien interesante hoy la postura, o sea, me llamó mucho la atención solo la corta palabra equilibrio, pero en el próximo programa lo vamos a tocar. Que tengas una excelente semana, nos vemos en el próximo programa y no te lo pierdas, aquí y ahora con Tony Rueda. Te esperamos. Muchísimas gracias por tu atención y vive y celebra la vida. Momento a momento, aquí y ahora. Gracias. Bye.